Listo, pues imagínense que el día de hoy vamos a hablar de familias increíbles, así que si usted está anotando, está tomando apuntes, así se va a llamar la familia de hoy. Pues vemos una familia de 5. ¿Quién ha visto esta movie, esta película? Todos la hemos visto la 1 y la 2. A mí me encanta ver las películas de familias o de Disney, también me gusta verlas, pero en esta en especial le decía a mi esposa, ay, imagínate que quisiera que colocáramos esta imagen. Pues, ¿qué detallan ustedes? ¿Quién es el fuerte de la familia? ¿Quién es? El papá, ¿no es cierto? Es el que pone el pecho, ¿cierto? El grandulón. ¿Quién es cómo podemos describir a la mujer? Como la amorosa, ¿sí? La protectora quizás también, la cuidadora, ¿cierto? Vemos que la que hace correr todo. La que hace correr todo. En mi casa ella es la que corre. Pero después viene la mayor, que es como la tímida, podemos decir. Se puede decir. Está el segundo, que es como el pillo, no sé cómo le dirán en los países, como el pícaro, ¿cierto? El hiperactivo. El hiperactivo. Y después viene la ternura, ¿no? Siempre en las casas hay una ternurita. Pues quiero que hoy hablemos acerca de esas familias increíbles, amén. Y pues si yo encontré un artículo en La Familia, pero es un artículo del New York Times. Para quien lo escribió para darle crédito por si nos está viendo, es Clary Miller. Ella escribió este artículo en el 2003 y habla acerca de los retos de la crianza actual según los nuevos estudios. Pues una en la parte, no lo voy a leer todo porque es largo, pero comencé a subrayar algunas partes de este artículo que me llamaron la atención. En la encuesta del Centro Pew o PEW, solo una tercera parte de las madres afirmó que ser madre era un aspecto más importante de su identidad como personas. Sin embargo, también dijeron que se sentían juzgadas por su labor como madres por amigos u otros progenitores, más que los padres, y dedicaban bastante más tiempo que ellos en el trabajo físico, emocional, de la crianza. En los últimos años, la pandemia también obligó a muchas madres a convertir la crianza en función principal, aunque eso haya cambiado o que no haya sido su plan. Pues esta parte me llamaba mucho la atención porque tengo un amigo que hace poquito fue papá y la esposa de él decía, ay, a ver, ya me satura tanta información. No sé si las mamás creo que se identifican un poco con eso, que tienen su recién nacido y todo el mundo comienzan a darle consejos. No, pero es que tú tienes que cuidarle de esta manera, tienes que darle así, tú tienes que hacerlo. Entonces las mamás como que, ok, ya, déjeme respirar, quiero aprender a ser mamá también, ¿no es cierto? Entonces muchas madres en esta encuesta se comenzaron a dar cuenta de esto, que estaban siendo cuestionadas. Pero después dice los progenitores de bajos ingresos y los de raza negra o hispana fueron los más propensos a afirmar que ser padres era lo más importante para ellos. También fueron más propensos a decir que la maternidad o paternidad era agradable o gratificante la mayor parte del tiempo. Esto coincide con los resultados de que para muchas mujeres pobres los hijos son la principal fuente de identidad y de significado, como lo describe la socióloga Catherine Erin y María Kefalas en su libro Promise I Can Keep. Si usted necesita clases de inglés, yo doy gratis clases de inglés. No le garantizamos mucho, pero él da clases. Sí, no hacemos devolución de dinero, pero ¿quiénes como madres se identifican con eso? Ustedes tienen como esa primera fuente como identidad, sus hijos. Como mamás, ¿ustedes se identifican un poco con esta encuesta? No sé. Pero dice, el Centro Pew encontró que en muchas ocasiones esto significa que en un mayor compromiso emocional, escuchen esto, casi la mitad de los encuestados afirmaron que educaban a sus hijos de manera distinta a como lo habían hecho sus propios padres. Y la mayoría dijo que la principal diferencia radicaba en la forma en que mostraban amor y entablaban relaciones con sus hijos en respuestas abiertas. Comentaron que querían criar hijos que sintieran el apoyo incondicional de sus padres. Eso significa menos gritos y más afirmaciones verbales.
muestras de afecto y conversaciones sinceras sobre temas difíciles. Muchos de nosotros quizás fuimos criados de esa manera. Yo soy del 88, ¿quién es del 88? No, bueno, ahí hay uno del 88, ¿quién más? Pero ¿quiénes vienen más del 88? Sería del 70. ¿Cómo era la crianza de sus padres con ustedes? Se sentaban con ustedes, hablaban porque lo hiciste. No era así, ¿no es cierto? Tranquilos que yo alcancé a vivir una parte así en mi casa también. Después dice, no, esto lo dijo una mamá de 32 años. No tenía un lugar seguro para expresar mis emociones y sentirme comprendida. Dijo a una madre de 32 años. Trato de tener conversaciones semanales con mis hijos para saber del estado de sus emociones y ver cómo están. Incluso si tuvieron una buena semana y descubrir que es bueno recordarles que ahí estás para ello. ¿Quiénes tienen conversaciones con sus hijos? ¿Tenemos conversaciones con nuestros hijos? Semanalmente, diariamente. Yo siempre que recojo a mi hija, aunque sea la más pequeña, le pregunto, ¿cómo te fue? Y ella, good. Y ya, no me dice nada más. Pero casi por lo general recibimos esa frase, ¿no? Bien, y ya, se acabó. Desde la crianza, desde siempre la crianza de los hijos ha sido el único trabajo en el mundo para el que no recibimos capacitación ni apoyo, pastor, imagínense eso. Simplemente se espera que lo hagamos. Dijo, esta generación sabe lo mucho que importa y se siente tan difícil porque saben lo dañado que está el sistema para los padres y están tratando de llenar ese vacío. Increíble. Según la encuesta, otra de las dificultades de ser padre en la actualidad tiene que ver con una nueva serie de preocupaciones sobre el bienestar de los niños. Los padres suelen preocuparse por esto, pero los temores han cambiado a lo largo del tiempo. Escúchenme en esto. Los llamados padres helicóptero de la década de los 80 se preocupaban sobre todo por la seguridad física. Yo sí recuerdo eso, como los secuestros o los embarazos en adolescentes. Esas preocupaciones persisten, o sea, todavía están, pero ojo a esto, pero han sido sustituidas por otras relacionadas con salud mental. Dice, 3/4 partes de los padres declararon que les preocupaba que sus hijos sufrieran ansiedad o depresión o que fueran víctimas de acoso escolar. Muchos de nosotros a veces nos preocupamos, ay Dios mío, que no les llegue, que no sean acosados en la escuela o que llegue otro niño a hacerles bullying. Cuando quizás aprendemos las noticias, vemos que eso está ocurriendo hoy en día. Niños se están suicidando porque el acoso escolar, la depresión, la soledad que los invade en sus casas. Dice, los padres de bajos ingresos e hispanos en particular, los migrantes, eran más propensos a estar preocupados en todos los ámbitos, incluida la posibilidad de violencia. 4 de cada 10 padres hispanos y en el mismo porcentaje de padres con bajos ingresos dijeron que les preocupaban mucho o muchísimo que sus hijos pudieran recibir un disparo, en comparación con aproximadamente uno de cada 10 padres blancos o con altos ingresos. Las preocupaciones económicas eran otro motivo de inquietud. Los padres de hoy son la primera generación que quizás no supere económicamente a sus padres. Dice que su principal prioridad respecto a sus hijos en la edad adulta es que logren la independencia económica y tengan carreras que disfruten. 9 de cada 10 padres mencionan que esos aspectos eran extremadamente importantes o muy importantes para ellos, y eso se ve. Yo me acuerdo que cuando yo ingresé a la universidad, uno siempre, en mi caso era como tratar de ser lo que papá no fue. Y creo que los que ya son más adultos, usted tiene que ser lo que fue su papá. Y a veces vemos eso en las novelas, ¿no? Que el hijo, si el papá era abogado, el hijo tenía que ser abogado, ¿cierto? Tenía que seguir con esa secuencia de padres. Pero hoy ya no se ve así, ya ha cambiado un poco. Quiero que sean independientes, eso es lo que piensa una mamá ahora. Quiero que sean independientes, ahorren dinero, invierten en su futuro y se obsesionen con su propia idea del éxito y no la que tiene la sociedad, dijo una madre de 38 años. Estas presiones para invertir más en los hijos podrían ser uno de los motores del declive de la tasa de
fertilidad de los Estados Unidos. Escúcheme en esto. Una madre de 41 años dijo: además tengo solo un hijo y en lugar de tener tres, como tenían mis padres, para asegurar de que tengamos suficientes recursos para cosas como actividades o clases. Hoy en día se piensa más en que si yo tengo menos hijos, voy a poder suplir las necesidades de mis hijos. Ya ahorita yo me acuerdo que, bueno, en mi caso, mi papá son 11 hermanos. Y yo hablo con algunos compañeros de trabajo, tienen 1, 2, a máximo 3 hijos. No he visto por ahora así muchos, solo tengo un amigo mexicano que ya no trabaja conmigo, me dijo tengo 9. Y los últimos eran gemelos. Y yo dije, no, Dios mío, ¿y usted cómo hizo? Me dijo, bueno, usted ya sabe cómo hice. Pero yo le decía, hermano, pero usted, ¿qué estaba pensando? Y me dijo, no, a mí me gustan las familias numerosas. Las familias numerosas. Y creo que los que estamos aquí, colombianos, salvadoreños, lo que sea en la región, vemos que nuestros abuelos eran las familias realmente numerosas. Pero hoy en día ya no se ve, la mayoría es 1 o máximo 2, máximo 3 hijos. Y para concluir, los padres piensan que estas presiones cuando consideran las esperanzas que tienen puestas en la edad adulta de sus propios hijos, solo 1 de cada 5 padres dijo que una de sus principales prioridades para el futuro de sus hijos era que crecieran y tuvieran sus propias familias. 1 de cada 5. Y quiero que comencemos a mirar un poco más de detalle esto de las familias. Amén. Y pues nosotros comenzamos cuando el pastor nos dijo que teníamos que predicar. Nos dijo, ¿quién de ustedes quiere orar? Pero dijimos, quiere predicar. Y dijimos, no, pues hagámoslo juntos. Nunca lo hemos hecho juntos. Y nos encanta porque primero nos paramos como familia, pero también comenzamos a buscar el tema. Y encontramos en la Biblia una historia muy importante, muy interesante, y creo que muchos de ustedes la han conocido, y es acerca del sacerdote Elí. ¿Quiénes conocen el sacerdote Elí? ¿Lo conocen o no lo conocen? Amén. Bueno, entonces quiero que vayan con nosotros a Primera de Samuel 2, 22, y vamos a leer hasta el 25. Amén. Sí, lo va a leer mi esposa ya porque ya canso yo. Ya hablé mucho. 1 Samuel 2, 22 al 25. Dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Y vamos a darles un poquito de quién. Obviamente la historia es larga y se los recomiendo que la lean en la casa. Desde el principio del capítulo 2 puede leer la historia de Elí, incluso creo que el capítulo 1 también lo menciona, para que usted sepa un poquito más de la historia en casa. Pero ¿quién fue Elí? Elí era un miembro de la tribu de Leví. Él era un sacerdote y él era el mentor del profeta Samuel. Él fue el mentor. Él era un juez también durante este tiempo. Durante 40 años fue juez y fue sacerdote, y él servía en el tabernáculo. Elí significa exaltar a Jehová. Qué nombre, ¿no? Un poderoso nombre tenía este hombre. Pero, ¿qué se dice de los hijos de Elí? Dice que los hijos de Elí no respetaban a Dios. Ellos no obedecían a Dios. Aunque ellos también eran sacerdotes. Ellos también servían en el tabernáculo. Pero no eran obedientes. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario para el Señor. ¿Y cómo terminó la vida de Elí? Elí era un hombre pesado, grande. Él cuando vinieron a contarle, si usted lee la historia, es muy bonita. Es bonita, pero a la vez es triste, porque fue un hombre de Dios, pero su casa no lo fue. Digamos, él servía a Dios, pero no servía a Dios lo suficiente para corregir a sus hijos o para detener a sus hijos de hacer cosas malas delante del Señor.
pero él murió, se cayó. O sea, cuando les vinieron a contar que hubo un desastre con sus hijos, que sus hijos murieron, que hubo mucha muerte, él se cayó para atrás y se desnucó. Qué forma tan terrible de morir. Bueno, pues quiero que vamos a compartir algunos puntos acerca de cómo debemos ser familias. Amén. Entonces yo quiero que el primer punto que usted anota o que usted quiera escribir, vamos a llamarlo familias consagradas. Y pues, ¿qué es consagrar? Consagrar significa apartar o dedicar. Y esta parte de familias consagradas, quiero que vayan conmigo a Juan 12:26. Solo quiero recordarles que el tema del mes de enero como iglesia ha sido familias visionarias. Entonces cuando yo decía, ok, el tema del mes, familias visionarias, ¿qué hablamos sobre eso, Señor, verdad? Y sentíamos como, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos ser familias visionarias? ¿Cómo podemos llegar a ser familias visionarias? Porque es fácil que nos digan, pero ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Uno pregunta, ¿cómo hago eso? Entonces estos 4 puntos que les vamos a compartir es para que nos ayuden a llegar a ser familias visionarias. Y siendo una familia visionaria, es una familia increíble en las manos del Señor. Y por eso titulamos la prédica Familias Increíbles, porque creemos que nosotros podemos ser familias increíbles. Pero para eso necesitamos ser familias con visión, familias visionarias. Y el primer punto es ser familias consagradas. Pues el significado de consagrar significa apartar o dedicar. Y pues quiero ahora sí que vayamos a Juan 12:26 y dice la palabra de Dios. Nosotros estamos leyendo, para los que quieran buscarlo, la Nueva Versión Internacional, y la palabra dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, y a quien me sirva mi Padre lo honrará. Pues familias consagradas para nosotros, como matrimonio joven, si se puede decir, pues es una familia que sirve en la iglesia de Dios. Es una familia que está involucrada en la iglesia, ya sea en un ministerio, ya sea trabajando con los niños, trabajando en la alabanza. Y pues yo voy a compartir un poco acerca de mi experiencia en el servicio. Yo llevo sirviendo prácticamente toda mi vida en la iglesia, desde Colombia hasta hoy, y siempre para mí ha sido un lugar de refugio. Y a veces como jóvenes, como adolescentes, como niños, no nos damos cuenta de lo importante, o también como padres, no le damos la importancia a la iglesia, porque pensamos que es un lugar donde vamos solo un domingo y ya. Y yo recuerdo que desde muy pequeño mi mamá nos llevaba a la iglesia y comencé a encontrar una identidad en Jesús, ¿sí? Recuerdo en ese tiempo, en el 90 más o menos, cuando la violencia de Colombia era muy fuerte y el baterista se fue en la iglesia. Y recuerdo que el baterista se fue por X razón y no habían más bateristas. Y recuerdo que yo escasitamente podía hacer un simple sonido muy básico. Y entonces el pastor se acercó y me dijo: Jason, necesitamos un baterista y tú vas a estar. Y yo: no, Dios mío, ¿cómo va a poder hacer eso? Porque obviamente hay canciones más rápidas, hay canciones que los que saben un poquito de música saben que la batería no siempre va no va de la misma manera. Y yo pues podía tocar renuévame, y solo me podía canciones así suavecitas. Y Freddy, que estuvo cantando estas alabanzas, me hacía acordar en ese tiempo, porque las canciones en batería, cuando son canciones así, van muy rápidas, van rápidas. Y entonces el líder de alabanza me miraba así como que duele más rápido, así duele más rápido. Y yo no podía, sinceramente no podía. Pero yo no sabía que Dios estaba moldeando mi carácter con eso. ¿Por qué? Porque yo comencé a encontrar en la iglesia una identidad que no me permitió apartarme de Él. Yo estudiaba en un colegio secular y se los digo sinceramente, en el colegio que yo estaba, me daban
o nos ofrecían papeleticas de marihuana. En ese tiempo era prohibido, o de polvo blanco, cocaína, prácticamente para enviciarnos a hacer eso. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí en algún momento nos han enviciado a tomar esas decisiones que solamente uno puede decir sí o no. Yo recuerdo que en ese tiempo le dije a mi mamá: no, mami, imagina, yo llegué así como todo orgulloso, ¿no? Le dije: mami, imagínate que me ofrecieron una papeletica de cocaína, de marihuana. Al otro día no volví más a la escuela. Ya de ahí mi mamá me calmó. Entonces, como padres, necesitamos ser esa clase de padres protectores. Pero yo encontré esa protección primeramente en Jesús. Porque yo creo que si yo no hubiera estado en la iglesia, involucrado en la iglesia, yo no sé qué hubiera sido de mi casa, ¿sabe? Yo no sé qué hubiera sido de mi familia. Porque a veces vemos o tomamos muy en poco la iglesia. Sí, la salvación es en Cristo, pero Dios también quiere que nosotros tengamos un corazón de servicio, que estemos involucrados en la iglesia. Qué bonito es ver cómo Dios cambia la vida de otras personas, ¿sí? Ahora, no le estoy diciendo que no he cometido errores, claro que cometí muchos errores. Y pues cuando leí Juan, que dice: quien quiera servirme debe seguirme, pues cuando yo lo serví, yo lo seguí a él. Hasta el son de hoy, hasta el día de hoy. La familia que tiene a Dios en primer lugar es esa a la que le honra, a esa que se consagra para Él. La familia honra a Dios con sus testimonios. La familia honra a Dios cuando lo que prima en su interior es el perdón y el amor. Amén. Y en Génesis 12:3 vemos un ejemplo de una familia, de un hombre que decidió consagrar su vida y su familia al Señor, y es Abraham. Y Abraham recibió promesa de Dios porque él tomó una decisión de seguirlo, de servirle a él, de consagrar su familia a él. Y dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Y mire, usted es parte de esas familias que van a ser bendecidas. Pero también debemos como familia tomar esa decisión. Es una decisión que debemos tomar como familia. No solo decir: ay, yo voy a servir y que vean los demás qué hacen. No. Y yo le decía, muchas veces nosotros como padres o como mamás empezamos a presionar a nuestros hijos. Y no se trata de presionarlos. Lo que habla más que las palabras es el ejemplo. Y si nuestros hijos nos ven a nosotros sirviendo a Dios, viendo que vamos a esforzarnos por llegar a tiempo a la iglesia, llegar temprano, hacer esto, hacer lo otro, si ellos ven eso en nosotros, ellos van a querer hacerlo también, sin que necesitemos decirles o forzarlos. Y nosotros podemos testificar de esto porque lo vivimos hace poco con nuestro hijo mayor. Yo sirvo también en la iglesia yo llegué a la iglesia a los 10 años, tuve un momento de errores en mi vida, pero volví a encaminarme en el Señor y empecé a servir como a los 20 años, creo. Tengo 32, okay. Les digo mi edad sin pena. Llevo todo este tiempo sirviendo y hasta he estado en el ministerio de alabanza, créalo o no. No tengo una voz bonita, pero necesitaban gente ahí, entonces yo serví ahí un tiempo. No lo volvería a hacer por misericordia de ustedes. Ahorita va a cantar. No es mi don, eso lo descubrí. Y eso es lo bonito de uno servir en la iglesia y de servir en ministerios que tú quizás no te imaginas que te ves ahí. Pero así el Señor te va mostrando cuál es tu don, qué es tu lugar, dónde Él te quiere, qué Él quiere que hagas. Y ya llevo mucho tiempo en el ministerio de jóvenes y yo amo a los jóvenes, yo amo a esta generación que el Señor está levantando en este tiempo. Pero como les decía, nosotros decidimos servir al Señor y nuestros hijos lo han visto. Mi hijo tiene ya 13 años, como les mencionamos, y había necesidad de ayuda en el sonido en la parte de atrás para el servicio de niños. Y nosotros nos dijeron: ¿será que él se atreve a ayudarnos? Y yo le dije: bueno, le voy a preguntar. Porque yo le decía a Jason: yo no quiero presionarlo, yo no quiero que él diga: oh, mi mami me forzó a estar sirviendo en la iglesia. Porque no, eso no se trata de eso, se trata de que ellos salga eso. Entonces yo lo senté y le dije: Jiré, tienen esta necesidad en el ministerio de niños de ayudar en el sonido. ¿Crees que tú quisieras hacerlo?
Y él me dijo, a mí no me gustan mucho esas cosas de electrónicos, tú sabes que yo no soy muy bueno para eso, pero lo voy a pensar. Y yo le dije, ok, está bien, usted piénselo y yo oro. Porque como mamás, eso es lo que debemos hacer. Él que lo piense y yo me puse a orar. Señor, que sea tu espíritu convenciéndolo, que seas tú poniendo en su corazón, declarando eso sobre él. Bueno, a los 2, 3 días, él viene, mami, ya pensé de lo que hablamos. Y yo le dije, ok, ¿qué pensaste? Me dijo, creo que lo voy a intentar, mami. Y le dije, ok, está bien. Y yo por dentro, Señor, tú eres bueno, tú eres el que hace la obra, no yo. Entonces él me dijo, sí, yo lo voy a hacer. Bueno, ya lo empezó a hacer y gracias a Dios lo está haciendo y le ha gustado. Lo que le doy más la gloria al Señor es porque le ha gustado. No se siente esforzado, ay, que tengo que ir. No, le gusta. No, mami, tengo que estar porque tengo que hacer esto. Ya incluso lo han dejado solito haciéndolo y dice, lo hice bien, creo que lo hice bien. Entonces hasta él se está emocionando de ver que él puede hacer las cosas y lo está haciendo para el Señor. Amén. Pues la familia de Elí, aunque servía a Dios, no lo estaban haciendo de una forma correcta. Y quiero que cuando usted tenga un tiempito y lea la historia de Elí, como decía mi esposa, es linda, pero a la vez es muy triste, porque los hijos de Elí no servían a Dios, aunque estaban en la iglesia, su corazón estaba apartado de Dios. Y a veces qué triste o qué duro es ver familias comprometidas, pero sus hijos están apartados de Dios. Es una carga emocional muy grande para los padres, porque uno siempre ha querido que sus hijos crean en el Dios en el que uno cree, ¿sí? Que conozcan al Dios que uno conoce, ¿sí? Es una relación individual, ¿sí? Yo como padre, yo no puedo obligarlo o decirle, sino nosotros como padres tratamos de que ellos conozcan a Jesús como lo hemos conocido nosotros durante todos estos años. Un Jesús que nos ama, un Jesús que nos sana, un Jesús que nos liberta, un Jesús que nos perdona. Ese Jesús queremos, que nos corrige. Pero algo que me parece increíble era que un significado del ser sacerdote es una persona que es un mediador entre Dios y los hombres. Ese es el significado de ser sacerdote. Pero me parece terrible ver que Elí, siendo ese mediador, no fue mediador en sus hijos. Ahora, solo la Biblia habla acerca de que él habló con ellos, ¿sí? Y creería yo que no lo hizo bueno, no sé si ustedes han visto esa clase de papás. Papito, por favor, mire, no lo haga, no sé qué. Yo creo que ese fue el regaño de él, pero no lo exhortó. Mira, estás haciendo mal, estás haciendo pecado, estás causando dolor al corazón de Dios. ¿Por qué están haciendo eso? No los quitó, porque aún ellos se estaban sirviendo en el templo y no los quitó. Y después viene Dios y le dice a Elí que ha subido ese pecado a él y los va a cortar, los va a quitar, los va a matar. Qué duro es ver que Dios nos diga a nosotros, o que nos pueda decir a nosotros, ¿sabes qué? Voy a apartar a tus hijos, te voy a quitar tus hijos. Yo me acuerdo que cuando nació Sarita y Natalia y Gire, los consagramos a Dios. Inmediatamente cuando yo tuve a mis hijos en mis brazos, yo dije, Señor, por favor, yo te los entrego a ti. Estos hijos son tuyos, nuestros hijos son prestados. Algo que Kimberly, bueno, los que tenemos hijas, pues es muy duro que una hija se vaya a ir, ¿sí? No digo que un hijo no duela, pero uno que ha sido hombre, pues uno dice, bueno, el hijo sabe que se va a ir. Pero cuando uno tiene una hija, uno dice, uy, no, ¿cierto, pastor? Ahí sí uno dice, uy, no, que ahí sí, como dice el salmista Leodán, o yo no me acuerdo, dice, no me toquen ese vals porque me mata, dicen por ahí. Y yo no quisiera que mi hija se fuera de mi lado, ¿no? Porque uno las ve tan frágiles, uno no quiere que las lastimen, pero se van a ir. Y ella dice, Kimberly me dice a veces, ay, pero tú tienes que entender que se van a ir. Los hijos son prestados y Dios nos presta a nuestros hijos. Ahora, en ese tiempo de que Dios nos los presta, ¿cómo los estamos formando? ¿Sí? ¿Estamos siendo ejemplo para nuestros hijos? ¿Realmente somos ejemplos para nuestros hijos?
Porque es fácil uno como padre decir, vaya sirva, vaya haga, vaya esto, pero ¿y qué de nosotros? Porque hay momentos o conversaciones incómodas donde dice, pero es que tú no haces eso, o es que tú dices eso, y hay uno como, ¿cómo hace? Y cuando somos padres comprendemos aún más el deber de ser padres de Dios hacia nosotros, porque nuestro mayor ejemplo es Dios. En Él no hay perversidad, no hay maldad. Él hizo todo lo que ha hecho por amor a nosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos? Amén. El segundo punto es familias intercesoras, familias de oración. Pues quiero que vayamos a Gálatas 6:2. ¿Quieres leerlo tú, please? Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Esto está en Gálatas 6:2, no creo que lo pusimos, pero bueno. Pues en esta parte quiero empezar diciendo algo. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba muy pequeño, hacíamos en pijamas con mis amigos de la iglesia y pues siempre nuestros mejores amigos fueron de iglesia y a veces nos quedábamos en la casa del pastor. Recuerdo que siempre que nos quedábamos en la casa del pastor hacíamos el devocional junto con ellos. Siempre, siempre, o sea, nunca hubo un día en que no fue así. Y a mí eso me quedó en la mente, siempre me quedó en la mente. Pero cuando llegué aquí, conocí a la que es ahorita mi esposa, a la que es hoy mi esposa, y comenzamos a formar familia, tuvimos nuestros hijos, se me fue la onda, se me olvidó. Pero ella comenzó a orar y yo quiero que ella como que hable un poquito acerca de esta parte porque a mí se me olvidó, no sé qué me pasó, quizás me convertí en ese y como que le daba menos importancia a la oración con los hijos o cosas así. Pues cada vez que en la iglesia se hablaba del altar familiar y de orar en la familia, yo empezaba, deberíamos de orar, deberíamos de hacerlo en la casa. Y él era como que le hablaba a la pared. Pero yo he entendido que no es tanto de hablarle y decirle al esposo a uno las cosas, que uno tiene que pelear con el Señor. Yo me metía a orar y decirle, Señor, tú vas a hacer. Yo voy a hacer lo que tú nos mandas a hacer y si Él quiere añadirse, que se añada y si no, no. Entonces yo empecé a reunir a mis hijitos y a orar con ellos y leer la Biblia con ellos todas las noches antes de acostarse. Y él veía que lo hacía, pero él pues acostado con el cansancio, ya listo para dormirse. Pero yo lo hacía con los niños y yo oraba, obviamente, por él. En mis tiempos solas con el Señor, no enfrente de mis hijos. Ni les decía a mis hijos, es que su papá no se levanta y no quiere hacer esto y él debería hacer, aunque a veces como humanos lo pensamos y decimos, él es el sacerdote de la casa, él debería de pararse y orar y hacer estas cosas. Pero si no lo hace él, ¿vamos a dejar que se muera la familia? No, mujeres, no vamos a dejar que se muera la familia. No, vamos a hacerlas nosotras. Si el esposo no quiere, usted tiene que pararse en la brecha por su casa, por sus hijos. Enseñarle a los hijos qué es un devocional, qué es la lectura de la palabra, qué es orar al Señor, qué es adorarle. Todas esas cosas. Y con la mano de la oración por el esposo, orar por él, declarar que él es un hombre de ejemplo, que él se va a levantar, que el Señor va a hacer en él. Y no sé si tú quieres contar esa parte cuando tú te añadiste. No, sí, o sea, yo después comencé a sentir algo como en mi corazón, era como cuando a uno le dan un calvazo, ¡pah! Ok, ella no es la sacerdote, el sacerdote eres tú. Y a ti te puse por cabeza y no a ella. Ella no se casó, ella no está sola. Ella tiene un marido y ese eres tú. Y yo comencé a sentir como, bueno, no sé si a ustedes les pasa como que tengo que hacer algo, necesito hacer esto, necesito hacer eso. Y llegué una noche y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a empezar a leer la Biblia. Nuestra familia cambió. Y en ese momento, sí, cuando uno ve que el Señor hizo, uno no le dice, ay, por fin te vas a levantar, porque muchas veces como no, mujeres, sí lo hizo.
No, ¿No? tenía las ganas. Pero como mujeres somos así, nos volvemos cansonas, fastidiosas. Ay, ay, ay. El pastor, amén, amén. Pero sí, entonces yo dije, y cuesta uno morderse la lengua, es lo más difícil en la vida. Pero yo dije, yo no voy a decir nada, yo solo voy a obedecer. Y si él dijo, vamos a orar, vamos a orar. Y así. Sí, y lo comenzamos a hacer así. Entonces reuní a todos mis 3 hijos. Por mí tenemos videos de cuando Natalia, que es la de 3 años, ora. Pero yo lo primero que comencé a decirle, Señor, ¿cómo debo orar con mis hijos? Porque yo tengo hijos pequeños. Ya los que tenemos hijos pequeños, pues sabemos que ellos pueden prestar atención como 1 minuto, 5 segundos y se les va la onda, ¿no? En cambio nosotros queremos hablar en lenguas, tirarnos al piso, ¿sí? Pero, hey, usted mira esa foto y usted dice, somos padres y estamos formando hijos que en algún futuro van a ser padres. Y entonces Dios nos dio la providencia o nos dio la facilidad de tener hijos de diferentes edades y a los 2 mayores somos los que ponemos a leer más y nosotros 2 nos encargamos de la pequeñita. Pero lo que hacemos es que ella tiene una Biblia pequeñita, ella no lee y le decimos, ok, ¿qué quieres leer? ¿Qué quieres leer? Y entonces Natalia comienza, y aquí, bueno, ella ahora en inglés, ¿no? Entonces es como duro para mí porque no le entiendo. Y ella comienza a hablar y yo le digo, bueno, ¿y qué quieres hablar? Y entonces ella dice que la persona, y entonces jugaron y no sé qué. Pero comenzamos a hacerlo divertido y no hemos parado desde ese momento hasta hoy, no hemos parado. Y no ser tan religiosos o cuadrados, incluso cuando a veces Natalia ora cosas que ni hacen sentido, que uno ni entiende lo que está diciendo, o incluso los grandes a veces dicen cosas que uno dice, pero a Dios no le importa eso. Dios solo quiere que nosotros lo hagamos, que ellos sepan que pueden hablar con Dios en todo momento y en todo tiempo y a su forma, ¿no? Con las risas, a veces se ponen a reír en medio de la oración, y si uno se enoja y los empieza a regañar, les estamos mostrando que Dios es aburrido. Y yo no puedo mostrarle a ellos un Dios aburrido, porque Dios no es aburrido. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reímos con ellos. A veces nos reímos. Yo creo que Dios se puede reír hasta con uno, ¿sabe? A veces uno piensa que Dios es como un viejo gruñón. Y no, yo no creo en ese Dios. Yo creo en Dios yo creo que Él se sienta con nosotros en la sala a escuchar nuestras locuras. Digamos, nosotros comenzamos creo que fue en Génesis y ya vamos en Deuteronomio. Ahora, hay días en que se nos va, pero seguimos. Me acuerdo que una vez hay una parte de Génesis que toca leer como que los nombres. Yo no sé si en inglés es más difícil, ¿no? Pero Sara es como, ¿cómo se dice? O es como, ¿de dónde sacaron estos nombres? Sí, entonces uno como comienza a explicarles. Pero quiero ir un poco más a profundidad y quiero ser un poco, no quiero decir que voy a ser un poco duro con esto, pero sí lo voy a hacer. Y cuando somos familias de oración, como iglesia nos hemos acostumbrado a que la oración la hace el pastor. Pastor, óreme por mi familia, pastor, pastora, profeta, el quien venga. Venimos el domingo y oramos, o si tenemos algún problema buscamos a un líder, a un pastor, al quien sea, y óreme. Pero en el resto de la semana no buscamos al Señor. Iglesia, necesitamos despertar. Nuestra relación tiene que ser personal todos los días, 24/7 con Dios. Todos los que tenemos hijos, no es que hablamos con nuestros hijos el domingo y después no volvemos a hablar con nuestros hijos. No, hablamos con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos teniendo una relación con Él. Ahora, ¿qué de usted? Porque yo lo comencé a hacer y quiero hablar un poco esto con un poco de autoridad, porque mi vida comenzó a cambiar a partir de la oración que yo comencé a tener con el Señor. Yo comencé a tener pleitos con Dios de decirle, Señor, yo ya no tengo tiempo para orar. Yo me levanto a las 4 de la mañana, salgo de mi casa
antecitos de las 5 regreso a mi casa. O sea, les estoy hablando del día normal. Salgo de mi trabajo a las 3, dependiendo en el lugar que esté. Voy y recojo a Natalia. O sea, estoy llegando a mi casa casi 5 de la tarde. Mi esposa recoge los otros 2 niños. Yo llego a mi casa, comienzo a hacer el almuerzo para que cuando ellos lleguen ya esté el almuerzo. Después de comenzamos a bañar a Natalia, les pedimos que se bañen y así se terminó el día hasta las 7, 7:30, 8 de la noche. Y yo comencé a tener pleitos con Dios. Yo decía, Señor, ok, me has dado hijos, estoy haciendo lo mejor posible, me has dado un ministerio, pero ¿qué de mí? No estoy teniendo relación con Él. Pero después me comencé a dar cuenta. El Señor comenzó a decirme, hey, cabezón, te puedes levantar más temprano. Entonces comencé a decir, bueno, yo voy a levantarme más temprano. Por lo general siempre comienzo el trabajo a las 6 de la mañana. So, comencé a llegar al parqueo a las 5 de la mañana. So, tengo 1 hora para orar. Y muchos de nosotros desperdiciamos esa hora mirando el celular, perdiendo el tiempo, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, yo estoy solo en mi carro, voy a conectarme con el Señor. Comencé a leer la Biblia. El año pasado terminé todo. Se los digo sinceramente, para mí siempre ha sido muy duro, y creo que para muchos de nosotros ha sido muy duro leer toda la Biblia. Vamos a leer toda la Biblia, y uno dice, sí, es como el quien dice, este año voy a adelgazar, y no adelgaza, ¿cierto? O este año voy a ayunar, y a mí me ha pasado eso, porque yo digo, voy a leer ahora sí toda la Biblia, voy a leerla completamente, pero nosotros no comenzamos a leer ni siquiera un capítulo por día, porque nos cuesta o porque nos podemos o porque nos priva más. Ay, llegó la confirmación de la hermana, miramos que ahí cerró la hermana y se nos fue la onda ahí nos perdió el Señor. Y yo comencé a leer el Nuevo Testamento y lo leí todo, completo, lo leí, se los prometo, Dios sabe que es así. Yo lo terminé el 31 de diciembre, terminé Apocalipsis completo. Y después comencé, siempre me gusta tener un poquito de música, ponía música suave y comenzaba a orar. Mi oración cambió, hermanos. Él cambió. Y yo cambié. Pero algo que yo he aprendido de algunos ministros es que nuestra relación tiene que ser vertical con Él para que podamos tener una relación horizontal con los que nos rodea. Yo no puedo pararme aquí y ser el líder de joven o ministrar algo cuando no tengo una relación con Dios. ¿Qué les estoy dando a las personas cuando no tengo una relación con Dios? ¿Qué les estoy dando a mis hijos cuando vienen esas preguntas incómodas? Entonces no podemos como iglesia depender de la oración del pastor del domingo, sino tenemos que depender de la oración que tengamos con el Padre todos los días. Amén. Eso es una familia, eso es ser un sacerdote. Cuando nos conectamos, hey Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que está pasando con mis hijos? ¿Por qué esta situación? Porque es fácil decir, pastor, usted puede orar por mí, y sí, Él lo va a hacer, pero a la final Él está orando por su familia. ¿Qué de usted? ¿No va a orar usted por su familia? ¿Va a esperar que el pastor ore por él? ¿Va a esperar que el líder ore por su familia? ¿Por qué no se para usted en la brecha por su familia y dice, yo voy a orar por mi familia, voy a orar por mi hijo, voy a orar por mi hija? Pero no tenemos esa devoción, o últimamente se ha acabado, se está comenzando a apagar. Es solo deme, óreme, libéreme. Cuando el Señor nos dice orad no sin cesar. ¿Dónde está César? Ah, César, ¿cómo estás? No sin cesar, es sin cesar. Orar en todo tiempo. Es orar. Señor, me pasa esto, Señor, tengo esta dificultad. Mi hijo, mi esposa, mi casa, mi trabajo. Orar. Cuando llegamos al domingo es cuando nos reunimos como familia, como su esposa, en busca de la presencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Juntos como familia, lo estamos haciendo los domingos aquí. Nos juntamos todos como hermanos. Si usted mira de su lado, es su hermano. Mi oración
no es mejor que la suya. Dios no tiene preferidos. Dios nos ama a todos por igual. Pero si usted no tiene una conversación con Él, créemelo, Sara cuando me va a pedir algo a mí, me lo pide a mí, no se lo pide al amigo de la escuela. Me lo pide a mí porque sabe quién soy yo. Soy su padre. Ahora, ¿quién sino nosotros podemos pedirle algo a Él? Creador del cielo, la tierra, todo lo que cuando salimos vemos la nieve, Él creó la nieve. Le dio sabiduría a alguien para que creara este piano. Le dio sabiduría a alguien para que creara la tela. Le dio sabiduría para el que creara un micrófono que no tiene un cable pero sale mi voz. Es increíble lo que Dios hace en medio de la oración de las personas. Y más si usted es un sacerdote de la casa. Porque créamelo o no, mi hermano, Dios también va a pedir cuentas por lo que le dio a usted en sus manos. Él nos vaya, ¿qué hizo usted con lo que le di? ¿Qué hizo con los talentos? Ese talento, el segundo, el tercer talento, ¿hacia dónde dirigió usted su familia? No, es que yo estaba trabajando, Señor, y fue muy difícil para mí. Porque nos acostumbramos como iglesia a eso. Le damos menos importancia a nuestros hijos. Por eso muchas familias se desintegran a causa de sus hijos, a causa de los problemas económicos, del que no se pueden entender. ¿Pero por qué? Porque no hay una búsqueda genuina con Dios. Yo tengo una situación con mi esposa, pero si yo comienzo a gritarme con ella a ver quién habla más duro, nunca vamos a llegar a un acuerdo, nunca. Pero ok, yo hablo con ella, ¿sabes qué? Vamos a orar. Oremos, busquemos a Dios. Y dice la palabra de Dios, ora en lo secreto y Él te recompensará en público. Pero yo quiero que Él me recompense en público, sí, pero recompénsame con mi familia. Úneme con mi familia, úneme con mi iglesia, úneme con el pastor, úneme con el hermano, en la necesidad de mi hermano. Y cuando hacemos eso, vivimos una vida de oración personal con el Señor, pasamos a otra parte que es que yo le decía a Jason, no solo se trata de orar por mi familia o de orar por mis hijos o de orar por mi esposo. Cuando uno tiene una relación con Dios así, como él lo describía ahorita, uno empieza a interceder por otras personas, uno empieza a orar por las necesidades de los demás, aún personas que uno ni quizás conoce. Hace poco en mi trabajo nos llegaron contando de un señor que tuvo un accidente terrible. Fue una historia terrible que uno hasta le daban ganas de llorar aunque uno no los conocía. Pero se trataba de una familia, tenían 2 niños gemelos de 2 años. Ellos estaban bajando del carro, llegaron a su casa, estaban bajando del carro, viven en una calle principal y un niño de 2 añitos salió corriendo para la calle. Entonces el papá obviamente ¿qué hizo? Fue detrás del niño, pero él alcanzó a agarrar al niño, a tirarlo y el carro le pegó al papá. Pero lo dejó en estado, se le quebraron las costillas, diferentes órganos, un pie quebrado, o sea, terrible, terrible, en coma. Lo tenían en coma como por 6 semanas, creo que lo tuvieron en coma. Entonces cuando uno escucha estas historias y uno conoce al Señor, uno dice tenemos que orar por esta familia, aunque yo no sé quiénes son, yo no los conozco, yo no sé nada de ellos. Pero eso es lo que pasa cuando uno conoce al Dios vivo, cuando uno conoce lo que Dios puede hacer, uno trae eso a su casa, a sus hijos. Yo les dije en nuestro tiempo de devocional, hoy vamos a orar por esta familia que está en necesidad, que necesitan un milagro para este Señor, porque literalmente los doctores decían, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si se va a levantar. Y como familia empezamos a orar, a interceder. De eso se trata, ser familias de intercesión, no solo orar por lo mío, no solo orar por obviamente sí, eso es primero, mi relación con Dios es primero, mi casa es primero, pero también cuando uno escucha de diferentes personas que tienen necesidades, interceder por ellos, ponernos en la brecha por ellos, que ellos puedan conocer a este Dios que nosotros servimos. Y también al mismo tiempo estamos mostrándole a nuestros hijos que yo no solo oro por lo que necesitamos nosotros, estamos orando por una familia. Y me pareció muy lindo porque Dios se muestra en esas cosas. Y mis hijos empezaron ya pasaban unos días, mami, ¿tienes algún update? ¿Tienes algún, cómo se dice update? Actualización del Señor por el cual estamos orando, ¿sabes qué ha pasado?
y ya yo les decía, ok, dijeron esto, se despertó, ya empezó a caminar. O sea, el Señor va a evolucionar, está en rehabilitación ahorita todavía, pero Dios se mueve ahí, aunque ellos ni lo conozcan a uno, pero ahí estamos mostrando a nuestros hijos a ser una familia de intercesión, de orar por los demás, de bendecir a las familias que necesitan del Señor. Así que tomemos tiempo para orar, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pues vamos con la tercera. ¿Somos familias que perdonan? Ese es nuestro tercer punto. Pues Santiago 5:16 habla: por eso confiénsense unos a otros los pecados o sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Primera de Pedro 3:7 nos habla: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya como una mujer más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará, ojo con esto, no estorbará las oraciones de ustedes. Qué difícil es perdonar, ¿no, mi hermano? Mi suegra que está aquí, que la amo con todo mi corazón, se acuerda de un día que yo vivía antes con ella y nosotros tenemos un perrito pequeño, y entonces el perrito comenzó a ladrar, guau, 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 guau. Y entonces al frente de la casa vivía un señor bombero, o vive un señor bombero, ¿cierto, suegra? Y entonces el señor se puso, Freddy estaba ese día, y entonces el señor vino a tratarnos re mal, ¿no, Freddy? ¿Te acordás? Y gracias a Dios Freddy habla inglés, porque yo no sé hablar inglés. Entonces yo quizás le hubiera dicho ok. Pero Freddy me escudé. Ahí sí, como Freddy puso como la imagen de Mr. Increíble, Freddy puso el pecho por nosotros y él habla, y bueno, en fin. Pero ¿sabe algo? Comenzó a crear como un resentimiento a mí hacia el hombre. Yo no lo podía ver, porque el hombre, pues como vivía al frente de nosotros, entonces cuando caían esas cantidades de nieve, yo dije, ojalá se le dañe el snowblower y le toque con pala limpiar. Y qué difícil es perdonar, mi hermano, y más con el cónyuge, ¿no es cierto? Esta parte creo que es un poco difícil, porque yo recuerdo que en la movie él le miente a ella y él le dice que él se va a trabajar, pero él estaba haciendo misiones, ¿sí? Él estaba haciendo lo que más le gustaba, que era salvar al mundo y en sí. Y ella, convencida, comía tortillas con frijoles, que él se iba a trabajar. Pero ella después se enteró que no era así. Qué difícil es perdonar. Qué difícil es cuando nuestra esposa nos ofende o nos hace quedar mal, o algo que quizás nosotros le dijimos, ¿por qué no hiciste eso? No, porque no lo. Y entonces uno es como, pero ¿ha pasado esposos? No, casi. Yo creo que aquí no, aquí todos son como ángeles de Dios, amén. No, pues a mí sí me ha pasado y cuesta. Ahora, no le digo que yo lo hablo desde mi punto de vista como esposo. Yo no le voy a decir, no quiero ser mentiroso, que yo soy como dice la Biblia, que no nos acostemos, que el sol no se ponga sobre tu enojo, y bueno, en fin. No, o sea, yo sí me he acostado con mi enojo, y gracias a Dios, Dios nos dio una cama, una king. Entonces, si yo la necesito, la llamo o le testeo porque es muy grande, entonces eso me ayuda. Pero, es un día muy difícil. Al otro día es un día terrible para uno como marido, porque uno le da vueltas a lo mismo, y es que yo le hubiera dicho esto a esta mujer, así como dijo Adán, no, la mujer que tú me diste. Pero qué fácil es decir, ven, sentémonos, hablemos, perdóname, me equivoqué, ¿cierto? Me equivoqué. Pero yo quiero que ella también lo hable desde el punto de vista de mujer, porque no sé, porque aquí dice que vaso más frágil, y pues uno de hombre dice, no, pero yo no la lastimé, yo no le hice nada. Pero ¿cómo haces tú en ese caso? Para mí el perdón siempre ha sido fácil. Y Calmate. Siempre ha sido fácil. No, pues entonces ya pasemos al siguiente punto. Pero yo pienso que es por mi experiencia con el Señor, porque el Señor a mí me perdonó de cosas terribles. Entonces para mí no ha sido difícil perdonarlo a Él, aunque de cachetearlo sí lo quiero cachetear cada rato, pero el perdón para mí ha sido algo muy fácil. Y al principio nos costó mucho, porque como pueden ver somos culturas distintas que se juntaron, y al principio sí era
porque él podía pasar 2 días sin hablarme cuando se enojaba conmigo. Y yo no podía con eso, yo no podía. Yo lo molestaba, yo le decía, no tenemos que hablar, tenemos que resolverlo, porque no podemos hacer así, no podemos no perdonar. Un poquito como la tóxica. Pero porque yo decía, pero si a mí se me pasa rápido el enojo. Usted me hace algo ahorita y a los 5 minutos yo ya estoy bien, ya no estoy enojada. Pero obviamente él es diferente, a él le dura más el enojo. Pero yo aprendí a no ser la tóxica, a no ser la esposa fastidiosa que está encima de él diciéndole haga esto, haga lo otro, porque como mujeres nos encanta la cantaleta, y incluso con nuestros hijos nos encanta repetir y repetir la misma historia, y cansamos a los demás con eso. Y yo dije, en vez de yo ser así, yo voy a orar por él. Mire, la oración es lo más grande que uno tiene en la vida, más en el matrimonio. Porque yo he entendido que yo no voy a cambiar a Jason. Yo no puedo cambiar a Jason. Aunque yo quiera cambiarlo, aunque yo quiera que él sea de cierta forma, yo no lo puedo hacer. Yo he entendido eso y yo me he agarrado de eso. Y de esa forma yo puedo perdonarlo más fácil. Porque yo sé que yo no lo voy a cambiar. El que lo va a cambiar es Dios. Y yo lo que tengo que hacer es amarlo, perdonarlo. Aunque a él le cueste decirme, ¿me perdonas? Porque ese carácter Muñoz que tiene Jason, usted lo ven ahí feliz y riéndose, pero cuando el muchacho se enoja, apártese, aunque no habla. Cuando se enoja, se calla, no habla. Pero como mujer le enoja más eso a uno. ¿Por qué no me habla? Quiero que me diga algo. Pero yo aprendí que uno tiene que perdonar fácilmente. Es más fácil la vida si perdonamos fácilmente. Incluso a nuestros hijos. A veces como padres no somos perfectos, nadie nos enseña a ser padres. Nuestros padres son padres a su forma y nosotros somos padres a nuestra forma. Pero también es tener esa humildad de decirle, ¿sabes qué, hijo, hija? Me equivoqué, perdóname. Aprender a que nuestros hijos también vean eso de nosotros hacia ellos. Porque muchas veces, no, yo soy el papá, ¿yo para qué le voy a pedir perdón? No, ellos tienen que ver que yo también soy mamá, pero me equivoco, cometo errores y lo reconozco delante de ellos. Sí, digamos en esa parte ya para terminar lo del perdón es que nosotros siempre o casi siempre somos el reflejo de lo que fueron nuestros padres. Yo me callo porque mi papá era así. Mi papá cuando peleaba con mi mamá, él solo se iba para el taller y se quedaba callado y no hablaba más con mi mamá. Y yo tengo ese mismo, sí, ese mismo ejemplo, como esa misma, como que yo continué lo que él hacía. Pero necesitamos es continuar el legado de Jesús. Jesús perdonó. Jesús tenía millones de razones para no perdonar a la gente, quemarla y desaparecerla toda. Pero él perdonó. Yo estoy completamente seguro que hasta Judas lo perdonó por la traición que hizo. Entonces nosotros tenemos que moldearnos a Él, a nuestro Dios, a nuestro Jesús, que moldearnos al carácter de nuestros padres terrenales. Y queremos ir con nuestro último punto ya para terminar. Queremos ir con debemos ser familias dadivosas. A ver, ¿a quiénes les encanta ser dadivosos? Amén. Pues 2 Corintios 9 del 6 al 15 nos habla, recuerden esto, hablando Pablo, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador. Este versículo lo conocemos como que de pe a pa, pero me encanta el 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que les suple semilla al que siembra, también les suple pan para que coma. Aumenta los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Quiénes lo reciben? Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de que ustedes resulten en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda
que es un servicio sagrado, no solo suple la necesidad de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Y exclama Pablo: gracias a Dios por su don indescriptible. Amén. Ay Dios, ¿cómo hablamos de esta parte? Pues esta parte nosotros queremos lo pensamos acerca del diezmo, y es una parte muy importante que como familias seamos personas que damos el diezmo, que es importante, pero también ser generosas. Ayer incluso mirábamos un video de un hombre en Colombia que iba a un restaurante y le decía: mi señora, ¿cómo tiene el corrientazo? Para los que no son de Colombia, el corrientazo es como el almuerzo regular, ¿sí? Un almuercito regular, que viene el arrocito, esto y la sopa y el juguito. Entonces él decía 7,000 pesos, $3. Y entonces él decía: deme 15 almuerzos. Y a veces la gente se sorprendía, los dueños de la se sorprendían como que este man, y ok, listo. Y entonces le empacaban los almuerzos y el man, sin mediar palabras, iba y se los regalaba a la gente, comenzaba. Y yo le decía a Kimberly: qué bonito. Ahora, vean esto, ¿qué es más bonito, dar o recibir? Dar. ¿A usted le llena más de alegría ver a una persona cuando da? A mí me alegraba ver a esa persona. Yo le decía a Kimberly: uy, cuando vayamos a Colombia me gustaría hacer eso. Pero ¿por qué no lo hacemos acá? Aquí hay mucha gente que pasa necesidad. No crea que porque estamos en Estados Unidos todos viven como Donald Trump. No, muchos de los que vivimos acá pasamos necesidad. Ahora, como iglesia, tenemos que ser francos con las personas que conocemos, pero también tenemos que ser dadivosas con las personas que conocemos. ¿Y a qué voy yo? En que si usted está pasando una necesidad, dígaselo a su hermano, ¿sabes? O él dígaselo al pastor, a un líder: mira, estoy teniendo una necesidad, estoy pasando un problema. Y si usted tiene cómo bendecirlo, bendígalo. Hace 1 año, 2 años, mi esposa se fue para África con el pastor y otros jóvenes, y yo me quedé solo en mi casa con mis hijos. Pero cuando ella llegó y me contaba todas esas experiencias, yo decía: no, yo soy rico. Yo tengo un Subaru del 2005, tiene 317,000 millas, ya está viejito. Pero cuando ella me cuenta lo que vive en África, yo digo: no, yo tengo el carro último modelo. Yo como rico, y no como obviamente en grandes restaurantes, como en mi casa. Pero a comparación de cómo viven ellos allá, yo como rico. No tengo la ropa de marca que si quisiera tener la Louis Vuitton, es que ahora usan mucho Louis Vuitton y cosas así. Pero me he visto como rico a comparación de ellos. Así que si usted quiere ver cómo vive una persona pobre, vaya con el pastor a África y usted se va a dar cuenta que usted vive como rico. Y a veces somos tan, ¿cómo se dice eso? Como tan, sí, no es egocéntrica, se me fue la palabra, pero decimos: uy, no, Señor, dame, porque vea este carrito que yo tengo. Tan desagradecidos, pero vea esos zapatos ya casi rotos que tengo, estos jeans. Ay, no, inconformes. Gracias, mi hermano. Somos tan inconformes con tan poco, cuando debemos nuestra oración ser tan agradecida. Señor, gracias porque tengo cómo vestirme. Oraba el pastor esta mañana de esa gratitud. Gracias, Señor, por mi iglesia. Muchas naciones es prohibido hablar de Jesús. Nosotros tenemos nuestra iglesia, tenemos nuestros equipos para alabar a Dios. Los niños tienen un servicio en la parte de atrás.
Muchos de nosotros pudimos levantarnos esta mañana, hablar, ver a nuestra esposa, abrazarla. Hay otros que están en unos hospitales muriendo en este momento, llorando. Iglesia, necesitamos ser gente dadivosa. Sí es importante el diezmo, yo no digo que no. Cuando nosotros comenzamos a hacerlo, y queremos hablar un poco acerca de eso, nosotros como matrimonio al comienzo éramos inconstantes con esto, porque a veces nosotros como seres humanos decimos, no, pero si doy el diezmo no tengo para pagar esto. Y algo que yo he aprendido desde que comenzamos a dar nuestro diezmo regular es que Dios nunca nos ha dejado sin pagar nada. Nunca. Nosotros damos, Kimberly da el diezmo, lo damos juntos, lo damos por Charge Center. No lo damos ya físico. Gracias, pastor, por esa aplicación, porque es más fácil, porque a veces uno dice, no, yo lo voy a apartar. Mentira, usted no lo aparta. Una vez le escuché a un predicador, cuando usted recibe su cheque y aparta, lo primero que usted aparta, lo de Dios, lo está haciendo bien, usted le está dando el primer lugar a Dios. Pero si usted dice, no, voy a pagar esto, voy a pagar esto, voy a pagar esto, voy a pagar esto, y de último doy el diezmo, no lo vaya a dar, porque usted está ofendiendo a Dios. Usted no le está diciendo a Dios, no, tú no eres suficiente, tú no me vas a prosperar. Qué duro es cuando algo es así. Pero cuando usted dice, me llegó el cheque, voy a pagar mi diezmo, esto es de Dios, Dios dice, abramos las puertas. ¿Qué necesitas pagar? Necesito un nuevo carro, un Tesla. Amén. Bueno, perdón, pero yo a veces me confundo. Dale, amor. Nosotros podemos testificar de que Dios en verdad honra el diezmo. Como Jason decía al principio del matrimonio, yo siempre he sido de querer dar el diezmo y batallábamos entre los dos. Pero obviamente también al principio de nuestro matrimonio Jason no tenía documentos, entonces había momentos que Jason se quedaba 2-3 meses sin trabajo y él no recibía nada de pago, solo vivíamos con lo que yo ganaba. Y por eso uno empieza a dudar y decir, ay, ¿será que damos el diezmo? ¿Será que no? Pero desde que nosotros tomamos la decisión, porque es una decisión ser constantes con nuestro diezmo, es una decisión ser generosos, todo es una decisión en nuestra vida. Y si uno se decide, Dios honra cuando nosotros lo honramos con nuestros bienes, dice su palabra, ¿no? Y Él dice que lo probemos en eso, hasta nos manda a probarlo. Y nosotros podemos decir que nosotros lo hemos probado y hemos visto la misericordia del Señor, hemos visto que Él nos ha dado más de lo que hemos pedido. Nos ha dado aumentos en nuestro trabajo, nos dio una casa, nos ha dado muchas cosas e incluso lo sigue haciendo, sigue sorprendiéndonos. Pero es el ser constantes en nuestro dar, el ser constantes con el diezmar. Y a mí me gusta escuchar mucho, no sé si alguien ha escuchado de un señor que se llama Dave Ramsey. Él es un asesor de finanzas, él es americano, es un autor, es empresario, él es millonario. Y me gusta escucharlo porque se declaró en bancarrotas 2 veces. Y luego se hizo millonario otra vez y lo hizo de la forma correcta, dice él. Pero incluso él siendo, yo no sé si él es cristiano, no sé, pero muchas cosas de las que él dice se alinean mucho a lo que dice la palabra y por eso a mí me gusta escucharlo. Incluso él habla de la importancia de ser generosos, de diezmar. Él habla de dar él dice el charity, ¿no? Como no sé cómo se dice charity, caridad. Él dice dar a las caridades, que es importante dar a las caridades. Y él decía en un video que escuché hace poco de que él tiene 7 pasos, le llama los 7 pasos de bebé para tener libertad financiera. Habla él. Él habla de los diferentes pasos y te los explican ahí, lo pueden seguir en las redes si les gusta. Y él decía que el punto de todo esto, de tener mucha plata, de ser millonario, porque él es millonario y él no tiene deudas de nada, él paga todo cash, él no tiene crédito, él dice las tarjetas de crédito son una esclavitud, dice él, y es todo lo que habla la Biblia. Y él dice, el punto de ser millonario, de ser ricos, no es para mí, es para ayudar a los demás, es para dar, que ese es el punto. Pero para uno llegar a eso,
tenemos que ser constantes con el diezmo, empezar a ser generosos desde lo poco que Dios nos da, para poder tener mucho y dar mucho más a los demás, ayudar a los demás. En esa parte quiero solo agregar algo, y es que yo he visto la mano de Dios, mis hermanos. Yo he visto la mano de Dios. Yo así le puedo decir. Yo llegué aquí en el 2013, llegué como con $700. Recuerdo que casi ni puedo entrar al aeropuerto ese día, pero los planes de Dios son buenos. Así que si usted está pasando una necesidad económica, si usted dice: Señor, mi trabajo está duro, créale a Él. Créale a Él, mi hermano. Porque Dios tiene un propósito especial. Dios, mire, yo comencé trabajando en una factoría, entraba a las 7 de la mañana, nos recogían aquí en Plaza Liberty a las 5 de la mañana, nos llevaban hasta Burlington. Entrábamos a las 7 y salíamos a las 8:30 de la noche. De ahí yo ya regresaba a las 9 y pues gracias a Dios esta familia que me rentó un cuartico, porque era un cuartico pequeñito y era como de grande, más o menos como el de la batería, y ellos me dijeron: no, pues tú puedes cocinar. Yo cocinaba, pero yo le doy gracias a Dios porque yo pude pasar en tiempos de escasez. Yo puedo decir: gracias, Señor, porque Dios fue bueno. Yo no me canso de decirle: Señor, tú eres tan bueno conmigo. ¿Por qué me amas tanto? Como dice el salmista David: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo le digo a Dios: ¿quién soy yo, Dios? Un hombre tan imperfecto, un padre que tiene muchos errores con sus hijos, su esposa. Yo no soy perfecto, mi hermano, pero algo que sí le puedo decir es que Dios me ha pasado por todo esto, y yo puedo decir: Señor, Dios, tú has sido bueno. Cuando Dios nos dio nuestra casa, y yo salgo todas las mañanas de mi casa y yo salgo de mi casa y veo el cielo, y Dios me conquista cuando veo al cielo, porque yo veo un cielo despejado, lleno de estrellas, y yo digo: Señor, tú eres tan bueno. Tú has sido tan bueno con mi familia, porque yo llegué sin nada, pero tú me has dado esto. Yo llegué sin hijos, ahora tengo 3. Llegué sin esposa. Para algunos se conocen el testimonio. Yo llegué de una ruptura muy fuerte. Fui a Brasil a casarme, y antes de casarme, faltando unos días, unas semanas, ella me dijo: no, ya no me caso contigo. Regresé a Colombia, vuelto nada. Y con la misericordia de Dios nos dieron la visa, y mi papá me dijo: ¿quieres irte? Yo me vine. Después de eso conocí a Kimberly. Los documentos de residencia nos salieron muy rápido. Después Kimberly, en el año que se fue para África, me dijo: ay, hagamos lo de la ciudadanía, haz lo de la ciudadanía. Y yo no sé hablar inglés, mis hermanos. Mi suegra sabe, mi suegra que está allá. Yo a veces molesto con ellos, o con Freddy, o con ellos que hablan inglés, los gringos. Y cuando yo fui a ese lugar, a migración, yo escuché casi por un mes una aplicación de una persona que le ayudaba a uno con las preguntas, y yo ahí memorizándome. Y bueno, gracias a Dios, a mí me gusta la historia. Y cuando yo fui ese día, miren, mis hermanos, yo a toda la persona que me dice: ¿cómo hizo usted? Yo le digo: fue por la ayuda del Señor. Una señora gordita se acercó, me hizo: ¿quiénes vienen para ciudadanía? Y yo era el último ese día. Y yo: porque hay que hablar en inglés. Entonces ella me comenzó a hablar en inglés, y yo: yes. Y entonces, gracias a Dios, pues, mire, si usted no habla inglés, por lo menos apréndase algunas palabras y asocie algunas palabras que usted va escuchando, va asociando la conversación. Ella me preguntó algo que yo ya ahorita ni me acuerdo qué fue lo que me pregunté, y yo le dije: Thomas Jefferson. Me dijo: no. Y ella dijo como que: hay otro hispano. Y se hizo así, me dijo: ok, vamos a empezar. Y me hizo, le hacen como 6 preguntas, 7, ya ni recuerdo.
y las contesté. Me puse a escribir algo, ahí medio se lo pude escribir. Me dijo, ahora léalo, lo leí. Y ya después vienen unas preguntas incómodas. Me dijo que ahora eres bienvenido, no, ya ni me acuerdo, me hizo, eres ciudadano. Mis hermanos, todo lo que yo tengo es solamente por la misericordia de Dios. Desde que yo decidí servirlo a Él desde muy pequeño hasta el día de hoy, ha sido por la misericordia de Dios. Todo lo que yo tengo, yo se lo doy gracias a Dios. Nada, mis hermanos, nada. Si usted le va a dar ese aplauso, dáselo fuerte a Él, porque nada de lo que tenemos es de nosotros, ha sido por la misericordia de Dios. Y ahora queremos que nuestra familia vea la misericordia de Dios. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Y para terminar, quiero hacerles unas preguntas. ¿Estamos siendo familias consagradas? La familia de Elías, aunque era consagrada al servicio de Dios, su corazón estaba lejos de Dios. Lejos. Sus hijos estaban lejos, sus hijos murieron. Qué triste ser el sacerdote y ver que sus hijos se apartaron de Él. Que no seamos familias que nuestros hijos se aparten de Dios. Ore usted por sus hijos. No espere que alguien ore por usted. Ore usted esta noche, mañana, martes, miércoles, jueves, viernes. Y cuando llegue el domingo, usted puede decirle: gracias, Señor, porque tú has escuchado mi oración de secreto. Tú me has recompensado en público con mis hijos. Estamos siendo familias intercesoras, familias que oran. ¿Realmente estás orando por ellos? Estamos siendo familias que perdonan. Cuando hay problemas entre familias, entre hermanos. ¿Cuántas familias no se dividen? Hermanos se dividen, padres se dividen con sus hijos, nunca se vuelven a llamar. Si tú estás teniendo ese problema, te invito a que llames a esa persona que tú estás teniendo problemas. Oye, ¿sabes qué? Perdóname. Quizás no fue mi culpa, pero yo quiero que volvamos a tener esta relación. ¿Por qué no nos acercamos a nuestra cónyuge y decimos: perdóname, yo me he equivocado? Pero somos familias dadivosas. Quiero que cierre sus ojos. Señor, gracias. Padre, nosotros queremos ser instrumentos tuyos, Dios. Y hoy soltamos esta palabra, Señor. Esta palabra de oración, Dios. Esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón como familia, Señor. Y hablamos con autoridad porque en todos estos puntos hemos visto, Señor, tu mano sobre nosotros, Señor. Hemos visto tu mano de provisión. Hemos visto tu perdón en nuestra familia, Señor. Hemos visto, Señor, en oraciones, Señor, cómo tú nos has respaldado como familia en nuestros hijos, Señor. Hemos visto en nuestro servicio cómo nuestros hijos han comenzado, Señor, a servirte, Señor. Tú dices en tu palabra que sean uno como yo soy contigo, el Padre, que ellos puedan ser uno también. Hoy queremos ser uno con nuestras esposas. Hoy queremos ser uno con nuestros hijos. Hoy queremos ser uno con nuestra iglesia. Hoy queremos ser uno, Señor, con nuestro barrio, con nuestra ciudad, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender el problema del otro, Señor, a no juzgarlo, a no dar tanto consejo, sino a actuar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? Padre, ayúdanos, Señor, a ser familias, Señor, que te honren, que sean de ejemplos para otras familias que no te conocen, Señor. ¿Quién sino nuestro testimonio, Señor, puede hablar a otras familias? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces para tener una familia tan unida, tan linda? Yo quiero eso también, poderles enseñar. Necesitas hacer esto. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas entregar tu vida a Cristo y dejar que Él actúe, que Él entre a tu casa, ordene tu casa y prospere tu casa. Porque cuando Él prospera nuestra casa,
podemos prosperar a los demás, podemos ayudar a los demás. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por estas familias. Yo te doy gracias, Señor, por familias que están representadas en este lugar, los que nos están viendo, Señor, o los que nos van a ver en un futuro, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres en sus hogares. Háblales, Señor, por medio de tu palabra. Háblales por medio de la oración, por medio del ayuno, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, hazlo, Señor. Hazlo, Dios. Iglesia, les invitamos a que si usted está pasando un tiempo difícil, tiene una necesidad, el altar está abierto para que oremos por usted. Vamos a interceder los unos por los otros, como hemos aprendido el día de hoy, hacer las cargas de los otros nuestras cargas, como nos manda la palabra del Señor. Solo le invito que pase al frente, venga, no tenga pena. Aquí vamos a estar para orar por usted. Y si usted es la primera vez que usted está aquí y usted no conoce a este Dios del que nosotros estamos hablando, yo le invito, hermano, que abra su corazón, que le permita a Jesús reinar en su vida, y usted verá estas cosas que nosotros hemos hablado es porque nosotros permitimos que Jesús entrara. Yo le invito a que usted cierre sus ojos donde está y abre sus labios y le diga: Jesús, yo te invito, Jesús, yo te invito a mi corazón, yo te invito a mi vida, yo te necesito el día de hoy. Yo necesito que me perdones, Jesús, porque yo te he fallado, porque me he alejado de ti, porque no he hecho lo correcto delante de ti. Hoy te pedimos, Jesús, que nos perdones. Perdóname, Jesús, y ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi familia, y escribe mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre, y entra en mí, Señor. Hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi mente, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Hoy alabamos tu nombre, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres precioso, Padre. Gracias porque tú estás formando familias con visión, Señor. Familias increíbles en tus manos, Señor. Familias que perdonan con facilidad, Señor. Familias que interceden los unos por los otros, Padre. Familias que son generosas, Padre, que no piensan dos veces en dar a los demás, Señor, cuando hay necesidad, Padre. Hoy te alabamos, Señor. Hoy exaltamos tu nombre. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo con cada familia, con cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te exaltamos, Señor. Hoy glorificamos tu nombre, Padre. Hoy le invito, hermano, a que exalte el nombre del Señor, porque solo Él es bueno, porque solo Él es digno. Dígale: tú eres bueno, Señor, tú eres digno, Padre. Tú eres santo, 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 Señor. Precioso eres tú, Jesús. Soberano es tu nombre, Padre. Grande eres tú, Señor. Precioso eres tú, Padre. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Hermoso es tu nombre, papá. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor. Señor, envuélvenos, Señor. He venido por ti, Jesús, a tus brazos, Padre. Hoy corremos a tus brazos, Dios. Tu amor nos envuelve, Dios. Levante sus manos, adórelo, adórelo y dile: gracias, Dios. Gracias por mi casa, gracias por mi familia, gracias por mi carro, Señor, que aunque es viejo o nuevo, lo que sea, gracias por ese carro. Gracias por mi negocio, Jesús, porque tú me has prosperado. Gracias por la ropa que tengo, Señor. Gracias, Señor, porque nunca has escaseado mi casa, Señor. Tú has dado en abundancia, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú has renovado mi mente, Dios, porque tú has renovado, Señor, mi esperanza. Hoy pongo mi esperanza en ti, Señor. Hoy clamo a ti por mi fe, Dios. Esa fe, Señor, que es muy escasa, pero hoy yo te pido, Dios, que me des fe, Señor. Fe para creer en ti, Señor, que tú, Señor, me darás lo que necesito, Señor, conforme a tu voluntad, Dios Padre. Gracias por mi iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque tú me has rescatado del lodo cenagoso, Dios. Gracias porque tú has tenido misericordia de mi casa, Señor. Gracias porque tú has tenido misericordia de mi vida, Señor. Porque tú has cambiado, porque tú has renovado mi mente, Señor. Porque tú has cambiado mi corazón de piedra por uno de carne, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tú hables una vez más a mi corazón. Habla el corazón de mi familia, Señor.
de mis amigos, Señor. Padre, perdóname, Señor, si yo he hecho algo malo, Señor, con mis hijos, por la bendición que tú has entregado en mis manos, Señor, si no los he educado de la manera correcta, Señor, si no los he direccionado, Señor, como esa flecha que tú hablas, Señor. Perdóname, Señor, y dame, Señor, la oportunidad de poder direccionar bien a mis hijos, de guiar bien a mi casa como sacerdote. Hoy me paro en la brecha por mi casa. Hoy me paro, Señor, en la brecha por mi familia, por mi casa, Señor. Hoy, Señor, yo te pido, Señor, que que ángeles, Señor, acampen alrededor de mi hogar, de mi casa, de mi esposa, de mis hijos, en medio de sus escuelas, en medio de sus trabajos. Dios Padre, hoy yo te pido, Señor, que tú los protejas, Señor, que tú quites, Señor, toda confusión, Señor, toda soledad, Señor, que hay en ellos, Señor, toda depresión, Señor, todo bullying, Señor. Padre, dales identidad, esa identidad en Cristo que solo tú la puedes dar a nuestros hijos, Señor, y en medio que ellos van creciendo, Señor, que sean hombres y mujeres, Señor, llenos de tu presencia, llenos del amor, Señor, de Dios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén, amén.